Muy buenos días. Seguimos adelante meditando esta semana en las locuras divinas, confrontándonos con la fe y la prudencia, o la falta de fe y la imprudencia. En este caso, nuestro texto es el de Efesios 5:17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la Biblia hay diferentes términos que se pueden asociar con la imprudencia, tales como la insensatez o la necedad. Y hay varios pasajes que tenéis en el cuadernillo, en el devocional de hoy, como Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. O Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová irrita su corazón. Qué increíble. Y esto lo vemos a diario con las personas que niegan, que son ateos, que en realidad son insensatos en su manera de vivir y sufren las consecuencias de su desvarío. Pero luego les quieres hablar de Dios y blasfeman el nombre de Dios, enfadados porque ellos no quieren creer, ven tantas injusticias y se sienten que ellos han sufrido injusticias en la vida y viven con ira contra todo y contra todos. Pero hay una gran necedad en sus corazones. La palabra de Dios nos advierte. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y él utiliza el término andar, que en referencia a un temperamento santo y una conducta ejemplar ya es bien conocido cuando leemos la palabra de Dios, porque es la octava vez que Pablo la utiliza en esta carta. No podemos detenernos hoy, pero si quieres mirar y tomar atención, vas a encontrar otras 7 veces donde Pablo ha dicho cómo debemos andar. Vamos a señalar las que más nos llaman la atención. Él nos ha hablado de andar en amor, no en pecado, y de andar en luz y no andar en tinieblas. Y ahora nos habla de andar sabiamente, no en necedad. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra diligencia es un término que significa precisión, minuciosidad, gran cuidado. Se podría traducir también como exactitud. Es el término que se utiliza para describir la forma en que Herodes indagó de los magos el tiempo de la aparición de la estrella. Él quería saber con exactitud cuándo ellos habían observado ese detalle que les trajo a buscar al rey de Israel que había nacido. Ahora, necio en sentido bíblico no lo determina una limitación intelectual ni la ignorancia. No es porque no hemos podido estudiar o porque no hemos hecho una carrera universitaria o porque ignoramos ciertas cosas. Necio es el incrédulo, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien, es decir, practican obras abominables como consecuencia de su necedad. El necio vive separado de Dios y en contra de su ley. Por eso no puede comprender la verdad ni la condición verdadera de su estado espiritual. Ser sabios es poseer el conocimiento práctico del verdadero propósito de la vida. Es tener la luz de la revelación de Cristo en nosotros para vivir conforme a la dignidad del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Y hay algunas características aquí. El sabio es una persona que aprovecha el tiempo. La palabra redimir es la palabra rescatar y se refiere a oportunidades. No
tanto el tiempo cronos, sino el kairos, la ocasión. No tanto el tiempo marcado por el reloj o el calendario, sino aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer el bien y servir al Señor, sacar el máximo provecho de las oportunidades que se nos presentan. Como dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en el capítulo 1 y versículo 17 de su primera carta. La gente sabia sabe que el tiempo es un bien precioso y que los días son malos, esto es perversos, cargados de maldad. Vivimos un tiempo difícil, un tiempo duro. Muchas veces nuestra queja con respecto al tiempo y el cúmulo de cosas que tenemos que hacer no es porque tengamos poco tiempo y el cúmulo de cosas, sino es porque no sabemos realmente establecer prioridades. El trabajo arduo no nos lastima. Hace bien estar ocupados en cosas importantes y los logros que obtenemos nos llenan de gozo. Pero la duda y el recelo, lo que nos produce ansiedad cuando sabemos que nuestro fracaso es consecuencia de no haber hecho lo importante, de no haber establecido correctamente las prioridades. Y los cristianos somos muy vulnerables a Satanás en el uso de nuestro tiempo. Si él nos consigue engañar para que cometamos errores, tendrá éxito en entorpecer nuestra efectividad en el servicio al Señor. El éxito de nuestra vida depende del uso de nuestro tiempo. Debemos redimirlo. Siempre recuerdo al poco de salir al ministerio allí en Mendoza, en Argentina, que había un vecino que pasaba el día sentado en la puerta de su casa. Tenía un inmenso árbol con una sombra muy agradable y había construido una especie de banco, y yo entraba y salía, iba y venía con mi coche. Eran mis primeros días del ministerio y estábamos muy atareados iniciando un ministerio de obra social, de ayuda a niños discapacitados mentales, y bueno, realmente entre la obra pastoral y el trabajo vivíamos atareados. Y siempre que llegaba yo aparcaba cerca de donde este hombre vivía y me bajaba del coche y le saludaba. ¿Cómo le va, don José? Y él me decía, aquí estamos, matando el tiempo. Matando el tiempo. Y eso a mí me revolvía por dentro. Qué triste pasar la vida matando el tiempo. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que redimirlo, tenemos que salvarlo. Una característica de aquellos que andan sabiamente y que no caen en la imprudencia es saber aprovechar bien el tiempo. Y la segunda cosa es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Buscar la voluntad del Señor es el primer paso para que la cabeza dirija nuestras determinaciones. Dice Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nada es más importante en la vida que conocer a Dios y hacer su voluntad. Jesús oró, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, y nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que qué importante es que el creyente pueda conocer la voluntad de Dios. Y esto debe distinguir la vida del creyente, que sabe discernir entre la voluntad general y la voluntad particular. La voluntad general del Padre, de Dios, se refiere a las generalidades de lo que Dios dice en su palabra y que espera que todos sus hijos obedezcan. Por ejemplo, Dios desea que todos seamos como Cristo. Y en este sentido, todos somos desafiados a que nuestro carácter, a que nuestra vida sea semejante a la de Jesús.
Pero también hay una voluntad particular que es diferente para cada uno de nosotros y que se refiere a esa carrera que cada uno de nosotros debemos seguir. ¿Qué trabajo escoger? ¿Con quién nos hemos de casar? Esa voluntad no está en las Escrituras. En la Biblia vamos a encontrar principios generales que nos van a guiar a ella para que podamos sentirnos seguros de conocer esa voluntad particular. Pero eso requiere un tiempo de meditación, de santa reflexión, oración cuidadosa, la búsqueda de consejo de personas experimentadas y espirituales, y en todo una dependencia plena del Señor. Hemos estado hablando acerca de esto esta semana. Locuras divinas. A veces el Señor nos muestra un camino diferente al que la gente espera de nosotros. Incluso hasta a veces la propia iglesia tiene una expectativa puesta en las personas y en sus capacidades. Pero de pronto hay un llamado. De pronto Dios tuerce nuestro camino. De pronto el Señor nos manda a tomar su cruz. Y como decía Luis Palau, tomar la cruz significa que cuando la voluntad de Dios se cruza con mi voluntad, escojo la voluntad de Él. Y en este sentido, ¿cuántas veces tenemos que sacrificar planes personales, sueños e ilusiones nuestros y de nuestros seres queridos para hacer la voluntad del Señor? Pero eso será haber vivido bien. Eso será invertir bien nuestra vida. Eso será ser sabios, aprovechar bien el tiempo y ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Por eso el consejo es buscar en su palabra, dejar que sea ella la que te guíe. Luego buscar el consejo de personas espirituales y en medio de todo este conglomerado de circunstancias, poder de pronto discernir la luz del Señor alumbrando nuestra mente y nuestro corazón para guiarnos en los pasos a dar en nuestra vida cristiana, de modo que podamos vivir para su gloria. Mi oración hoy es, amado Padre, gracias por los consejos tan claros y precisos de tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo andar en nuestra vida diaria. Líbranos de ser insensatos y de ignorar tu voluntad. Como nos enseñó Jesús, hoy pedimos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra y en cada una de nuestras vidas. Muy buenos días, que el Señor os bendiga.